Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Beatriz Eugenia Bustamante Henao y este es un video de ética maestra para el grado noveno. Esta sería la clase número 3. En el día de hoy vamos a hablar de la relación entre derechos humanos y derechos fundamentales. Como hemos visto en las anteriores clases que fueron repaso, ahí estuvimos viendo los derechos humanos y también vimos hasta cierta parte que todos los derechos humanos se consolidaron en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fueron creadas en 1945, inmediatamente después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y Colombia es estado fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Eso significa que desde el primer día Colombia es miembro fundador. En 1948 sale la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero resulta que Colombia no se hace parte de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos porque no coloca en la legislación del país ninguna protección de los derechos humanos. Cuando cambia la Constitución Política de Colombia en 1991, en ese momento entran los derechos humanos a Colombia, pero entran con otro nombre. Se llaman derechos fundamentales y los encontramos en la Constitución Política de Colombia en el título 2 que dice de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo 1 de los derechos fundamentales. Ahí, en esos derechos fundamentales está, por ejemplo, el derecho a la vida, a la conciencia, al culto, a la honra, a la paz, el derecho de petición. El derecho de petición es muy importante, lo vamos a ver a lo largo de este año. El derecho al trabajo, locomoción, domicilio. Pero también en el capítulo 2 hay otros derechos humanos y esos derechos humanos son de los derechos sociales, económicos y culturales. La diferencia grande entre esos dos tipos de derechos es que los del capítulo 1 del título 2 se pueden pedir por acción de tutela de forma inmediata. Pero hay otros derechos que la mayoría de la gente no tiene en la conciencia y están en el artículo 93. Y el artículo 93 dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Eso significa que hay otros derechos humanos que puede ser que Colombia no los haya tomado y los haya incorporado en su legislación, pero que estén en tratados internacionales de derechos humanos y que por eso estén por encima de la legislación colombiana. Aparte de estos derechos que hay aquí, existen otro tipo de derechos que se han dado por medio de las sentencias de la Corte Constitucional. Por ejemplo, el derecho al mínimo vital. ¿Qué significa el derecho al mínimo vital? Que si usted en determinado momento está anciano y no tiene pensión, el gobierno le debe dar a usted un subsidio que equivale a un mínimo, no el salario mínimo, sino un mínimo para que las personas tengan con qué comprar alimentos y sobrevivir. No es el salario mínimo, es un mínimo. Otro de los derechos que reconoció la Corte Constitucional es el derecho al agua. ¿Qué significa? Que a usted en su casa, si usted no tiene medios para pagar el agua, usted mediante acción de tutela le puede pedir a las empresas públicas de Medellín que le conecte agua sin que usted tenga que pagarla. No le colocan a usted el chorro normal, sino que le merman la cantidad de forma tal que a su casa pase un poquito de agua y usted tenga con qué bañarse, alimentarse, etc. Esos son solo dos de los derechos que ha dado la Corte Constitucional. Existen otros derechos humanos, los cuales vamos a ver en este año mediante derecho de petición y mediante acción de tutela. Muy buenas tardes o noches o días. Gracias.